Vale. He visto también que ya han ido pues, participando en el foro con relación a el Estado plurinacional, la lectura sobre Estado plurinacional. Tengo todavía 7 comentarios, no restan bastantes. De todas formas, el plazo se va a modificar, se va a ampliar para que pueda participar la mayor cantidad de estudiantes, en lo posible todos, con relación a dicha lectura, con todo lo que involucra esa comprensión de lo que es un Estado plurinacional o tratar de entender a qué se refiere un Estado plurinacional. Lo último que habíamos revisado, o lo último que habíamos alcanzado a ver la semana pasada, estaba relacionado precisamente a las formas de Estado, ¿no? Y hacíamos alusión en este sentido a lo que denota esta singularidad en lo que se entiende por formas de Estado comúnmente a la circunstancia del Estado unitario, el Estado federal, el Estado confederado y los Estados compuestos, ¿no? Dentro de lo que la doctrina o la teoría señala al respecto con relación a este aspecto y que precisamente vamos a complementar para el desarrollo de nuestra materia. En el caso boliviano, surge precisamente el reconocimiento de que Bolivia sigue siendo un Estado unitario, ¿no? Y eso fue lo último que alcanzamos a verificar para el desarrollo de nuestra materia. Sin embargo, es importante también manifestar que así como podemos reconocer que Bolivia entra todavía dentro del esquema de lo que es un Estado unitario, hay algunos aspectos que se han ido propiciando, el cambio que se va generando en ese sentido, porque reconocemos a partir del 2009 la profundización de ciertos esquemas que estuvieron presentes en la historia republicana antes del advenimiento del Estado plurinacional y que ponían en duda precisamente un esquema de ejercicio de centralización de poder, ¿no? Que es una de las características primordiales de todo Estado unitario. Si nosotros comprendemos esa circunstancia en la dimensión que ello involucra, deberemos tomar en cuenta una serie de factores para dicha consideración, sobre todo tomando en cuenta que cuando nos referimos a un Estado unitario en el cual predomina precisamente un criterio de centralización, trae consigo algunas consideraciones de relevancia, que son precisamente los que vamos a anotar en este instante. Cuando nos referimos a un Estado unitario, la teoría directamente hace alusión a un Estado bajo un esquema central o de centralización del poder, que se ejercita a través de lo que denota un esquema de unidad política y administrativa. Razón por la cual, en el caso de un Estado unitario, centralizado sobre todo, pudiera ubicarse un proceso de desconcentración y eventualmente un proceso de descentralización. ¿Esto qué implica? Cuando nos referimos a la desconcentración, tomamos en cuenta de que todavía existe un nivel central donde se concentra la toma de decisiones, pero también en paralelo se reconoce un nivel desconcentrado, generalmente vinculado a un tipo de circunstancia en específico. En este caso, hacemos alusión de que el nivel desconcentrado tiene su relevancia para el desarrollo de trámites para beneficio de la población, ¿no? Trámites en un plano sobre todo local. Este aspecto de la desconcentración en nuestro país se pudo acrecentar o se pudo definir en la década de los 90, ¿no? Entre 1991 y 1999, con algunos cambios operados en la administración pública,
tanto a nivel nacional como a nivel departamental, manteniendo todo lo referido a la toma de decisiones en ciertos ámbitos, pero permitiendo de que los trámites que permitirían derivar luego en esa toma de decisiones se efectivicen en un plano local. Veamos un ejemplo respecto a aquello. El ex SEDUCA, hoy Dirección Distrital de la Educación. El SEDUCA tiene una representación a nivel departamental, o la Dirección Distrital se manifiesta a través de las representaciones en cada departamento, que son las responsables de recepcionar todas las solicitudes y trámites que se vayan a propiciar por parte de los interesados, entendiendo que los interesados obviamente somos todos nosotros. Estas solicitudes, sin embargo, cuando ya involucran la toma de decisión como tal, no son efectivizadas por el SEDUCA, sino que radica en un ejercicio de nivel central que se concentra en lo que es el Ministerio de Educación. Por lo tanto, el SEDUCA se convierte simplemente en una suerte de oficina de enlace, una oficina que favorece o facilita el desarrollo de trámites, el desarrollo de solicitudes, demandas o reconocimientos o eventualmente lo que se vaya a requerir en instancias locales para que puedan propiciarse a instancias centrales. Esa es una característica o una particularidad que reconocemos en lo que denota, en este caso, un ejercicio de desconcentración. Mientras que si nos referimos a una lógica de descentralización, ya la circunstancia cambia, porque si bien mantenemos un nivel central para ciertos aspectos, el nivel descentralizado se diferencia del nivel desconcentrado porque a este sí se le apareja la posibilidad de la toma de decisiones. Sin embargo, todavía es una toma de decisiones de orden parcial, porque eventualmente esas decisiones pueden ser de alguna manera revisadas por el nivel central, ¿no? Eso es lo que caracteriza a un ejercicio de descentralización, o sea, ya no solo el hecho de que se lleven a cabo ciertos trámites en lo que concierne a forma, sino también que se tomen determinaciones o decisiones. Por ejemplo, lo que acontece con un procedimiento conocido como el de reconocimiento de personalidad jurídica. Esto para asociaciones, fundaciones y otros entes de orden civil, sin fines de lucro, a diferencia de las empresas comerciales. Este trámite se lo efectiviza ante las gobernaciones, bajo el entendido de que son estos entes los que otorgarán el reconocimiento de personalidad jurídica, que antes correspondía a un ejercicio de orden central, correspondía a una determinación de orden central señalada o establecida para el Ministerio de la Presidencia, ¿no? Y que ahora, ya desde hace años, en realidad también data de los años 90 o de la década de los 90, este proceso de descentralización que se determinó por efecto de la ley marco, o perdón, de la ley de descentralización administrativa, y que permitió que ciertas funciones del gobierno central o del Estado a nivel central puedan ser transferidas a nivel departamental y algunas de ellas inclusive a nivel municipal. Por lo tanto, cuando hablamos de ese Estado unitario, en su comprensión básica, en su comprensión elemental, sería de pronto hasta contraria con la idea de la desconcentración, la descentralización y ni qué decir con el esquema de las autonomías, ¿no? Porque
En el caso del Estado unitario, con una centralización del poder, con un ejercicio de unidad política y administrativa única, no admite estructuras o consideraciones subnacionales o estructuras y consideraciones aparte, razón por la cual, en esencia, un Estado unitario pues, se concentraría solo en una lógica de centralización y máximo una extensión de desconcentración y descentralización, que no daría lugar al reconocimiento, por ejemplo, de un ejercicio de autonomías. Entonces ahí tenemos también la salvedad del Estado unitario versus el ejercicio de la autonomía. Entendiendo que la autonomía no es más que un peldaño más dentro de la estructura que se reconoce a nivel de todo Estado, ¿no? Partiendo siempre de una organización central como punto de referencia, luego de esta organización central la posibilidad de un escaño o un peldaño de desconcentración con las modificaciones que ello connota, luego un escenario de descentralización para dar lugar a uno de autonomías. Y que eventualmente en esa evolución de la propia estructura del Estado se podría llegar a un parámetro de un Estado federal. Por ahora nos encontramos en este instante, en este nivel, en el ejercicio de autonomías, sin desconocer un ejercicio central, sin desconocer un ejercicio desconcentrado o un ejercicio descentralizado, porque estas, las autonomías, coinciden o conviven con un ejercicio central. En algunos casos incluso hasta se encuentran limitadas por dicho ejercicio central, porque el Estado, desde un punto de vista centralizado, ejercita una suerte de fiscalización y supervisión sobre el ejercicio de las autonomías y las limita eventualmente, sobre todo una limitación en un plano económico, razón por la cual nuestras autonomías actualmente no gozan de un carácter autárquico. Para que me puedan comprender mejor este aspecto, veamos una analogía. ¿Alguno de ustedes vive solo o alguno de ustedes, por ejemplo, se vino a vivir a Cochabamba o eventualmente se fue a vivir a algún otro departamento, pero ya sin la compañía de sus padres? ¿Alguno de ustedes vive en algún departamento, casa o prácticamente solo? Ninguno. Ok. Modificamos la pregunta. ¿Alguno de ustedes se considera autónomo? Eso significa que ustedes toman sus propias decisiones, en otras palabras. De la misma forma, ninguno. A ver, ¿qué implicaría aquello? Pues que en todo caso la toma de decisiones respecto a lo que ustedes hacen estaría supeditada necesariamente a la voluntad de un tercero, a la voluntad de otra persona. Pues lo mismo acontece con las autonomías o con la estructura de un Estado. Un Estado que se precia todavía de ser centralizado o un Estado unitario, como diríamos, sabemos que se caracteriza sobre todo por la salvedad de que el Estado unitario, concentra la toma de decisiones. Entendiendo que esta concentración de toma de decisiones obedece al ejercicio de competencias de carácter privativas o privativo, de la misma forma competencias exclusivas, bajo el entendido de que estas competencias no se van a desconcentrar, no se van a descentralizar y mucho menos no reconoce a las formas de autonomía, ¿no? Pero esa es la lógica de un Estado central, ortodoxo, unitario y que impone un único criterio, una única singularidad con relación a lo que éste denota, ¿no? En cuanto al desarrollo de sus competencias. Pero en el caso boliviano reconocemos las autonomías, no las dejamos de lado.
Y el hecho de que reconozcamos las autonomías involucra sobre todo de que éstas puedan efectivizarse además de el reconocimiento de un esquema de desconcentración y de un esquema de descentralización, que le son antecedentes. Precisamente el que hayamos podido llegar a una lógica de autonomías es a consecuencia o a resultado de la desconcentración o de la descentralización que se procura profundizar, sin el hecho de que con ello desaparezca por completo un Estado central. El Estado central puede ser congruente con el ejercicio de autonomías, pero sí debe cambiar esto, debe cambiar nuestro criterio de Estado unitario. ¿Por qué? Porque por un lado se ejercitará una serie de condiciones políticas, también económicas y de corte financiero, además de dos de las competencias diarias específicas y privativas del Estado central en términos de seguridad y defensa, pero en paralelo a estas también reconocemos las políticas de la misma forma de orden económico o económicas y también financieras que se concentran en el ejercicio de las autonomías, en procura además de reconocer un carácter autárquico. Y ahí va precisamente la analogía. Un ente autónomo toma sus propias decisiones, lo que eventualmente implica separarse, ya sea breve o de manera muy extensa, de lo que implica la salvedad de una política unitaria o una política uniforme. Bajo esa lógica, entonces, las autonomías lo que hacen es romper con ese esquema único para dar lugar a esquemas dispares o esquemas que se fundamentan desde otro enfoque, un enfoque precisamente basado en sus propias necesidades o particularidades. De ahí denota precisamente la autonomía, el poder de decisión. Pero si ese poder de decisión no viene aparejado a esto, a un manejo presupuestario que le dará ese carácter autárquico, pues sencillamente es un poder inviable, ya que las políticas, sean estas económicas, financieras, comerciales, productivas, etcétera, que se gesten al interior de las autonomías, si no vienen aparejadas a un soporte económico-financiero, pues estas políticas serán insostenibles en el tiempo. Y ahí es donde radica precisamente la ruptura, que nos lleva todavía a la discusión de un Estado unitario. El Estado boliviano sí tiene un carácter autárquico, sí determina el origen de sus recursos y también el destino de estos. Pero en el caso de las autonomías, es una competencia o es una característica que todavía adolecen nuestras autonomías, tanto las de orden departamental como eventualmente las de orden municipal, y ni qué decir las indígenas originarias campesinas, así como también las que reconocemos en un plano regional. Porque en este caso, el ejercicio de autonomías departamental, municipal, indígena, originaria, campesina y regional, sobre todo estas dos últimas, para cumplir o para alcanzar lo que hubieran definido en sus políticas, sean estas económicas, financieras, comerciales, productivas u otras, requieren de la asignación presupuestaria por parte del Estado. ¿Esto qué denota? Las autonomías no gozan de un presupuesto propio, por lo menos al 100%, exceptuando el caso de las autonomías municipales, que por lo menos tienen la alternativa para poder generar sus propios recursos por la vía, por ejemplo, de impuestos, tasas, patentes y otras, que en el caso de las autonomías indígenas y las autonomías regionales y eventualmente la propia autonomía departamental, que si bien también tuvieran esa posibilidad, la encuentran mucho más limitada o restringida. Razón por la cual
el Estado unitario se termina imponiendo al ejercicio de autonomías, y ese es el punto que desde finales de la década del 90, donde ya se propiciaba esa necesidad de profundizar el aspecto de las autonomías hasta lo que hoy todavía vivimos y se va a efectivizar con mayor fuerza a partir del mes de marzo, una vez que tengamos los resultados de las elecciones subnacionales, pondrá nuevamente en tela de juicio y en la discusión lo que denota el ejercicio de las autonomías, ¿no? Y su relación con el Estado unitario. Por ahora, pues tal como se encuentran las estructuras definidas en nuestro país, todavía tenemos una suerte de predominio de una unidad de orden político, una centralización del poder político, que durante un periodo de tiempo parecía encontrar una suerte de equilibrio con el advenimiento de las autonomías regionales, autonomías departamentales y municipales, sobre todo las derivadas del mandato constitucional del 2009, circunstancia que se pudo mostrar entre el 2010, 2012 hasta casi 2013, pero que luego nuevamente retrotrae la circunstancia de una centralización del poder en el gobierno nacional o el gobierno central. Otro de los puntos que también denota la incidencia de un Estado unitario tiene que ver con la unidad de un ordenamiento jurídico, con la aplicación de las normas, en otras palabras, dentro de todo el territorio. En el Estado boliviano, en todo el Estado boliviano, es importante reconocer que las normas que se aplican por defecto son las normas derivadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, bajo la forma de leyes, y del Ejecutivo bajo la forma de decretos, además de las resoluciones y otras formas normativas que se reconocen para regir la conducta de la ciudadanía o la conducta de la población. Con el advenimiento de la autonomía, sin embargo, entran en juego dos factores que no podemos dejar de lado: el tema de usos y costumbres. Esto, a su vez, también trae consigo una suerte de ruptura del concepto de Estado unitario en lo que acontece en nuestro país, porque de la nación boliviana, que reconocíamos hasta el 2009, hemos pasado ahora al reconocimiento de 37 formas de nacionalidades, entre ellas las reconocidas por el mandato constitucional: quechua, aymara, guaraní, ceja, huenjayek y tantos otros más. Razón por la cual el ordenamiento jurídico, tanto de orden público como de orden privado en nuestro país, da lugar a una lógica de pluralismo jurídico, que en gran medida va en contra del concepto base o el concepto ortodoxo de Estado unitario, ya que en el Estado unitario solo existe una regla, solo existe un tipo de norma, la emanada por el gobierno central o por el Estado a nivel central. Razón por la cual el reconocimiento de usos y costumbres, sobre todo de pueblos indígenas, y que estos puedan equilibrarse o equipararse a la normativa de orden central, pone de manifiesto una suerte de ruptura con relación a lo que entendemos por el Estado unitario, y que en gran medida pues también ha significado una profunda transformación de lo que acontece en nuestro país. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando hablamos de la diferencia entre el Estado unitario y el Estado plurinacional, vamos a hacer una comparación entre lo que es el Estado unitario en el sentido ortodoxo previo al 2009 y a partir del 2009 el advenimiento de un Estado plurinacional, que tiene obviamente otras connotaciones u otras consideraciones a tomar en cuenta, bajo la siguiente premisa. El Estado unitario previo a la Constitución del 2009 se fundamenta, como decíamos, en un solo ámbito jurisdiccional. En otras palabras, un solo régimen normativo, compuesto en este caso por las disposiciones emanadas por el Congreso o Asamblea, leyes,
este caso, decretos supremos emanados por el Ejecutivo, este es por el Legislativo y este es por el Ejecutivo, sumado a otras disposiciones legales o normas que son emanadas obviamente por el gobierno central. Y que por lo tanto están vinculadas a esa necesidad de una única forma de expresión de la administración de justicia. Mientras que en el ámbito de lo que es el Estado plurinacional gestado a partir del 2009, no dejamos de lado este régimen normativo, al que catalogamos o clasificamos como un régimen ordinario, y lo mezclamos o lo conjugamos con un régimen indígena originario campesino basado en usos y costumbres. Esto se propició bajo el ejercicio de la denominada Ley de Deslinde Jurisdiccional, en la cual, a partir del mandato de la Constitución Política del Estado, se identifican ciertas áreas para ver si éstas comprometen un régimen ordinario o pudieran estar vinculadas a un ámbito de usos y costumbres. Por ejemplo, en el régimen penal hay un predominio del régimen ordinario. Es el Estado el único que determina qué conductas dentro de la población boliviana o dentro del territorio nacional son considerados delitos o son considerados actos ilícitos y que por ende deben ser punibles o deben ser castigados. A diferencia de lo que acontece, por ejemplo, en un régimen medioambiental, que va a ser manejado indistintamente por usos y costumbres, como también por un régimen ordinario. En este caso, por ejemplo, la Ley 1333, la Ley de Medio Ambiente, que se va a sumar a los usos y costumbres de pueblos indígenas en lo que concierne a las determinaciones en el ámbito medioambiental. Esta ley de deslinde jurisdiccional, por lo tanto, responde a la identificación de competencias y atribuciones de los niveles autónomos, sobre todo indígenas originarios campesinos, al reconocer usos y costumbres, que en el plano jurídico conocemos a tal circunstancia la idea de reconocer dos regímenes o más bajo el concepto de pluralismo jurídico. Pero ¿qué incidencia tiene esto? ¿O qué repercusión positiva o negativa podemos ubicar en esta circunstancia? La principal repercusión radica sobre todo en el hecho de poder definir qué norma va a ser aplicable para cada caso. Aquí parecería que la circunstancia es bien clara, ¿no? Por ejemplo, si eventualmente una persona comete un delito, sabe que ese delito se encuentra definida por el rango penal, razón por la cual debe imponerse un criterio de régimen ordinario de administración de justicia basado en los tribunales reconocidos por el propio mandato constitucional y los tribunales reconocidos por la ley penal. Y si eventualmente estuviera en disputa o consideración algún aspecto medioambiental, pues podría trabajarse indistintamente bajo un régimen ordinario y bajo un régimen indígena originario campesino, bajo la premisa de que reconocemos usos y costumbres. Por lo menos eso, en un principio, es lo que se asumía por la ley de deslinde jurisdiccional. El problema es de que la interpretación que se le da en nuestro país
a el ámbito del pluralismo jurídico y sobre todo su desarrollo ha sido tan antojadiza que eventualmente aspectos que sabemos son de orden penal han terminado o se ha intentado resolverlos por vía de usos y costumbres. Un ejemplo categórico de aquello lo tenemos en el caso de un ejercicio irregular de pluralismo jurídico, en el caso de Félix Pazzi. Sabemos que Félix Pazzi es un operador político, actualmente gobernador del Departamento de La Paz, y que se circunscribe la labor ejercitada por Félix Pazzi a una ideología política de carácter indigenista, por lo menos es lo que Pazzi manifiesta. Pero cómo la actuación o la actividad, o si quieren la viveza criolla de Pazzi, se pudo evidenciar a su favor en este aspecto del pluralismo jurídico. Pues resulta que Félix Pazzi ya hace buenos años atrás, deben ser por lo menos unos 8 o 9 años atrás, se lo detuvo conduciendo su vehículo en estado de ebriedad, ¿no? Y que en este caso evidentemente se constituiría en una infracción de orden penal que amerita una sanción y que además, si es reincidente, puede significar incluso la pérdida de su licencia de conducir y el ser procesado penalmente por conducción peligrosa. En ese sentido, pues Pazzi ya tenía la posibilidad de que pierda su licencia de conducir y que sea procesado por la figura penal de conducción peligrosa, pues al haber estado conduciendo bajo efectos del alcohol y afectando los intereses de transeúntes o afectando los intereses de la población en la ciudad de La Paz. Lo correcto hubiera sido que Félix Pazzi sea sancionado por un régimen penal, por un régimen penal general. ¿Cuál fue, sin embargo, la salida de Félix Pazzi? Amparándose en el mandato de la Constitución bajo el criterio de la autodeterminación, Félix Pazzi buscaba que se lo reconozca como indígena originario campesino, en este caso correspondiente al pueblo aymara, una de las formas de expresión del aymara, no una sola. Y en base a aquello reclamaba que al haber cometido una falta pueda ser sancionado en base a sus usos y costumbres y no la norma penal, imponiéndose un régimen indígena originario campesino por encima del régimen ordinario, que estaba determinado en la ley de deslinde jurisdiccional, o sea que bajo ninguna circunstancia debió haberse admitido aquello. Lo lamentable del caso es que sí se le admitió, Félix Pazzi fue eventualmente sancionado por usos y costumbres, en este caso más vinculadas a las determinaciones de sus amautas o las determinaciones de su autoridad indígena que castigaron la inconducta del hoy gobernador de La Paz con la sanción de elaborar 1000 adobes y que con ello pues evitaron la sanción penal que sí correspondía, porque de haberse procesado penalmente a Pazzi, pues sencillamente lo que tendríamos es una inhabilitación para su condición de candidato en el ejercicio de derechos políticos y por ende no hubiera podido llegar a ser gobernador, como lo ha sido en la ciudad de La Paz o en el departamento de La Paz. Y aquí vemos cómo hay una suerte de apreciación sesgada y eventualmente antojadiza de lo que puede llegar a acontecer en términos de usos y costumbres con relación a un régimen normativo, a diferencia de lo que acontece con un Estado unitario. En la lógica de un Estado unitario ortodoxa, es decir, sin ningún tipo de variación o consideración, lo acontecido por Félix Pazzi hubiera sido muy, pero muy categórico. Sencillamente tendría que haber sido procesado penalmente y punto. No daría lugar o no tendría por qué dar lugar a ningún otro tipo de consideración. Lamentablemente sabemos que esto no ha sido así y que se ha dado un tratamiento muy particular o un tratamiento benévolo para los intereses políticos de Pazzi, aludiendo una autodeterminación indígena y por lo tanto
que se someta a usos y costumbres en vez de someterse a un régimen ordinario. Por eso la diferencia entre un Estado unitario per se a lo que hoy tenemos en la lógica de este Estado plurinacional, que hasta la fecha no terminamos de comprender por las diferentes facetas o manipulación inclusive que se propicia desde el sector político con relación a dicha forma de Estado. Permítame un instante, chicos, por favor. Se debe tomar en cuenta los dos factores inicialmente señalados: la centralización del poder, la unidad de un ordenamiento jurídico y también la unidad, el tercer elemento, de una jerarquía administrativa a través de toda la organización que se extiende por todo el territorio nacional, bajo la premisa de que las decisiones se concentran en ese nivel central o en ese ejercicio central y que no da lugar a consideraciones dispares, ¿no? Que todas las decisiones o que todo lo que se efectiviza en términos de toma o de función pública se va a concentrar en un plano eminentemente nacional y central, sin dar lugar al reconocimiento de las autonomías. Por eso es de que en el caso boliviano sorprende que en el mandato constitucional todavía se haga alusión a la idea de un Estado unitario, pero ya no en el sentido ortodoxo del término o en el concepto formal, sino más bien en una suerte de consideración más ligada a la idea de unidad, a la idea de un único orden o una única forma de comprensión de la realidad nacional, ¿no? Para evitar una suerte de fragmentación. Lo que pasa es de que cuando se tenía el desarrollo de la Asamblea Constituyente, que dio como resultado la nueva constitución política del Estado, contemos con una nueva constitución, se manejaba una hipótesis separatista, o por lo menos el discurso de un supuesto esquema de separatismo que se alentaba, en teoría, a través de la media luna, ¿no? Y que se buscaba desmembrar el país, ¿no? Para conformar dos repúblicas o dos países, ¿no? Uno de Oriente y otro de Occidente. Circunstancia que obviamente respondía más a una suerte de discurso político, a una suerte de interpretación sesgada de parte de los asambleístas y de la propia administración pública para sembrar miedo en la población o para confundir a la población con relación a los intereses de la media luna, sobre todo, y el reconocimiento de las autonomías como una de las banderas de la constituyente, ¿no? El hecho de que el centralismo exacerbado vaya a ceder espacio o vaya a disminuir para dar lugar a un esquema de descentralización profundizada, o por lo menos un esquema que sea tendiente hacia una lógica de autonomías, que en última instancia sí se pudo propiciar o sí se pudo generar. Esto pues trae también a reconocer que si bien hablamos de una suerte de unidad de jerarquía administrativa, es innegable que hoy también hablemos de las jerarquías de carácter autónomo, que se propician o se evidencian en lo que concierne a la organización departamental, la organización municipal y la organización indígena originaria campesina, además de la regional. Bajo esa lógica, entonces, el territorio hoy se compone o se estructura bajo dicho reconocimiento, la presencia de un nivel nacional y los otros niveles subnacionales. Razón por la cual esta hipótesis del Estado unitario o el concepto de Estado unitario per se ya no puede aplicarse al 100% respecto a lo que acontece en nuestro país. Pero tampoco podemos llegar al otro extremo, a lo que denota un Estado federal, que se encuentra formado, por ejemplo, por un conjunto de estados o provincias a quienes les reconocemos autonomía, porque se gobiernan, se administran y se legislan con total independencia del gobierno federal o del gobierno central. Esto denota sobre todo
un cambio trascendental en la estructura de gobierno o en la estructura de los estados, ya que por un lado tenemos un gobierno federal, donde existe todavía un esquema de descentralización política y administrativa, y en otro tenemos a las formas autónomas o las formas federales de reconocimiento bajo un criterio de independencia. Esto es lo que podemos evidenciar, por ejemplo, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en México, como estados federales, ¿no? Donde tienes un gobierno central, sí, pero luego también gobiernos locales o gobiernos subnacionales que, a diferencia de las autonomías que hoy reconocemos en nuestro país, gozan de un criterio de independencia, razón por la cual se pueden separar de las determinaciones de nivel central, salvo que se trate de competencias exclusivas o específicas que se hayan mantenido bajo un esquema único o bajo un esquema de carácter central. Entonces, en este caso, denota sobre todo una transformación muy interesante entre lo que denota un Estado unitario y un Estado federal para el caso boliviano, bajo la premisa de que nos encontraríamos, por así decirlo, en una suerte de estadio intermedio entre el Estado unitario como tal y el Estado federal, que ya no podemos concentrarnos solo en la lógica de un Estado unitario, y tampoco podemos asumir que estuviéramos en una suerte de estadio primigenio de un Estado federal. Dista mucho, en todo caso, para que esto pueda llegar a ocurrir o acontecer de forma práctica o efectiva. En todo caso, pues todavía nos encontramos en ese debate entre estas dos formas de Estado y que en gran medida pues compromete el reconocimiento tanto de usos y costumbres, de formas de administración dispar, basadas en la autonomía y otros aspectos que connotan a nuestro país actualmente. Paralelo a ello, la teoría reconoce la circunstancia de los denominados estados confederados, que son el resultado de la unión de dos o más estados que antes eran independientes, pero que por responder a un fin predeterminado, deciden trabajar de forma conjunta. Mantienen su autonomía en lo general, sobre todo en la toma de decisiones internas, pero asumen un esquema confederado con una finalidad defensiva, razón por la cual no se discute su independencia, no existe subordinación a un gobierno central o a un gobierno único, sino que es la suma de esfuerzos, sobre todo para poder atender a necesidades defensivas. Nuestro país ha tenido precisamente una experiencia en ese sentido, con lo que denota el surgimiento de la Confederación Perú-Boliviana, orientada por la labor del expresidente Andrés de Santa Cruz y Cala Humán, que en este caso verificaba sobre todo la condición de un Estado confederado entre Bolivia y Perú, a objeto de que esta unión pueda ejercitarse con un fin o propósito defensivo, que en ese sentido sí se ha podido propiciar o sí se produjo de forma efectiva para la defensa de los intereses peruanos y bolivianos con relación a las intenciones de Chile de poder avanzar en su territorio, afectando también la superficie de Chile, la superficie de Bolivia y la superficie del Perú. Pero en última instancia la Confederación Perú-Boliviana terminó desestimándose luego del gobierno de Andrés de Santa Cruz y se siguieron caminos separados, ¿no? Razón por la cual esa fue nuestra pequeña transición hacia un esquema confederado, a diferencia del esquema republicano imperante en nuestro país desde 1825 hasta el 2009 y la variante que hoy reconocemos en lo que concierne al Estado plurinacional. De la misma forma, también se hace alusión en la teoría a los denominados estados compuestos, que son el resultado de la unión de confederaciones o de la unión de federaciones o de asociaciones de estados. El que actualmente todavía se puede citar como un estado compuesto
es el Commonwealth o la Comunidad Británica, compuesta por Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda. Anteriormente Belice, que ya luego termina separándose también de la Comunidad Británica, donde sí reconocemos un orden o una estructura central, que en este caso corresponde a Gran Bretaña o Inglaterra en particular, donde además se determina todavía la existencia de una monarquía, pero una monarquía constitucional. Otra asociación de estados compuestos a lo largo de la historia fue la existente con la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se encontraba compuesta por 15 repúblicas, entre ellas precisamente Rusia, Ucrania y tantas otras más, que dieron lugar a la antigua URSS durante el periodo de Guerra Fría y que establecía una suerte de equilibrio y juego de poder en lo que concierne a las dinámicas de relación a nivel internacional, sobre todo con Estados Unidos y el resto del planeta. Ese fue uno de los ejemplos de estados compuestos. Actualmente el único que puede manifestarse todavía bajo un esquema de estado compuesto es el Commonwealth británico. Cuando nosotros revisamos la teoría respecto a formas de estado, nos topamos precisamente con estas 4 clasificaciones: el estado unitario, el estado federal, el estado confederado y los estados compuestos. Pero no hay muchas referencias al denominado estado plurinacional. Es más, la lectura que les he proporcionado a través de plataforma UPB es una de las pocas circunstancias o uno de los pocos autores, en este caso Boaventura de Sousa Santos, que se propuso explicar en qué consiste esto de el Estado plurinacional, dando lugar obviamente a una serie de consideraciones muy dispares, consideraciones que pueden generar cierta controversia todavía y que denotan que es un proceso de construcción todavía pendiente, ¿no?, bajo el reconocimiento de lo que implicaría o lo que es en sí el Estado plurinacional, ¿no?, con todas sus particularidades. Muy aparte de aquello, también, veamos, tenemos una consulta en el chat. Es interesante la consulta que hace Ángela respecto a Patsy, muy buena además la precisión, la vamos a poner de manifiesto. Con relación a la determinación adoptada por Félix Patsy basada en la Constitución, habíamos hecho alusión a lo que es el criterio de autodeterminación, cierto, pero muy aparte de aquello, la autodeterminación prevista en la Constitución Política del Estado respondía a la Resolución 169 de la OIT, o la Convención 169 de la OIT, que determinaba sobre todo el ejercicio de derechos indígena, originario, campesinos, o derechos indígenas o campesinos en general. Razón por la cual sí, efectivamente, tendría que haberse trabajado en un desarrollo más aparejado a la resolución 169 que el uso o la apreciación muy sesgada y muy particular que le dio Patsy y obviamente la gente que lo apoyaba para lograr evitar una suerte de sanción, en este caso penal, que lo hubiera inhabilitado en el ámbito político. ¿No? Pues obviamente es el caso Patsy, como también algunos otros que se fueron propiciando con relación al deslinde jurisdiccional, han aparejado una serie de consideraciones, tanto positivas como negativas, y que hoy todavía son un debate abierto o un debate pendiente, sobre todo si tomamos en cuenta este factor, ¿no?, el entender de que la sociedad políticamente organizada debe responder a algún tipo de criterio uniforme o un criterio donde se afirme la autoridad de la ley, un solo esquema normativo, aunque en el caso boliviano hablamos de varios por el tema de usos y costumbres, y que en gran medida pues entra en juego varias consideraciones a tomar en cuenta. De la misma forma, pues tenemos también
que el reconocimiento de la propia constitución política del Estado, la constitución boliviana, se reconoce a nuestro Estado como un Estado unitario, vean la reiteración, seguimos siendo un Estado unitario, pero se le agrega la característica de ser un Estado social de derecho plurinacional. Vamos descomponiendo un poco los diferentes elementos dados en esta determinación prevista en el artículo primero de la Constitución, comenzando por este primer factor. Somos un Estado unitario y de orden social. El carácter social de nuestro Estado en realidad no solo deviene de la Constitución del 2009, sino del constitucionalismo social plasmado en 1938. Un constitucionalismo social que fue evidenciado, si quieren, o que fue denotado bajo las reformas constitucionales que se propiciaron en nuestro país en aquel año, ¿no? En aquella década, en realidad, y que nos aparejaban a una idea o un concepto de predominancia de un constitucionalismo de orden social ligado obviamente a la población o los intereses generales de la población. Entonces, esto no es un aspecto que solo corresponda a la Constitución del 2009, sino que es algo que ya venimos ejercitando o se viene efectivizando por parte de las reformas constitucionales en el año 2000, en el año 1938, un año en el cual se implementan precisamente. Lo que sí resulta ser un aspecto muy particular es la determinación de un esquema de derecho plurinacional. Esto ya de por sí hace alusión a una circunstancia, el reconocimiento de más de una nacionalidad. Abandonamos la idea de una nacionalidad boliviana para dar reconocimiento a las otras formas de nacionalidad previstas en la Constitución Política del Estado. En teoría, 37 formas distintas, ¿no? En lo que concierne a pueblos indígenas, Seja, Huenjayek, Uru, Uruchipaya, Aymara, Guaraní y tantos otros más, y que actualmente conviven en lo que denota el Estado plurinacional, bajo dicho reconocimiento. De la misma forma, se hace alusión a una suerte de Estado comunitario, donde más allá de la representación de los esquemas de integración que también tienen un carácter comunitario, se hace alusión más a a una suerte de estructura interna que vaya a responder al reconocimiento de formas comunitarias de organización que responden sobre todo a los denominados pueblos indígenas o pueblos de ascendencia campesina. Esto se ha exacerbado bastante por el mandato de la propia Ley Marco de Autonomías, dando lugar a el reconocimiento ya post-constitución de lo que involucra una forma de organización comunitaria, que sin embargo, si uno revisa lo que acontece en el mandato constitucional y de la misma forma en lo que ya de manera fáctica se va operativizando, este aspecto comunitario se manifiesta sobre todo en una suerte de organización política y también una organización de orden social, dando énfasis sobre todo a esa organización presente en pueblo aymara, en pueblo quechua, así como brevemente en pueblo guaraní, que en todo caso no responde a la totalidad de las naciones identificadas por el mandato constitucional, y también hay una suerte de predominio aymara antes que quechua y guaraní. Circunstancias que en gran medida pues tiene sus consideraciones, ¿no? Por lo menos la precisión de si dicha determinación comunitaria y organización comunitaria resulta provechosa o no resulta provechosa para los intereses de toda la población boliviana. Bajo ese mismo esquema, entonces, o bajo ese mismo orden, se reconoce en el mandato constitucional
que Bolivia también se estructura como un Estado libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bajo ese esquema haremos énfasis a este primer acápite, que denota que Bolivia se reconoce como un Estado libre, independiente y soberano. Esta es una característica que responde a prácticamente todos los estados en el mundo, con excepción de los estados del Commonwealth, que sabemos se someten a un orden central definido dentro de la estructura de un estado compuesto, o de los estados compuestos que responden a la realidad de Gran Bretaña, ¿no? A diferencia de lo que acontece con nuestro país, que no reconocemos ningún tipo de sujeción a algún orden internacional impuesto, ya sea bajo un esquema de Estado compuesto o eventualmente otras formas de ejercicio de dominación o de ejercicio de determinación normativa. De la misma forma reconocemos nuestro carácter democrático y a la vez intercultural. Estos dos eventualmente van aparejados bajo los esquemas de democracia que hoy reconocemos en nuestro país. Ya nos habíamos referido brevemente a ellos al hablar de democracia desde uno de sus enfoques, el enfoque del sufragio, razón por la cual en ese criterio intercultural que en teoría predomina en nuestro país, una relación entre culturas, también reconocemos las formas costumbristas o las formas de usos de determinación o definición de niveles de autoridad, ya sea por proclamación, por designación o por aclamación, ¿no? Que son las que se efectivizan en un plano de ejercicio también democrático de carácter intercultural. El resto de los parámetros interculturales irán más ligados a una determinación de orden social o de organización social en lo que concierne a un parámetro cultural. Y la incidencia de un Estado descentralizado y con autonomías, que precisamente escapa del concepto ortodoxo de Estado unitario. Como podemos ver entonces en el mandato constitucional boliviano, hay una suerte de mezcla o hay una suerte de apreciación muy amplia de lo que denota el Estado boliviano en lo que consigna la Constitución y se operativiza en el funcionamiento del gobierno o de las formas de gobierno, tanto gobierno central como gobiernos autónomos, ya que eventualmente también se reconoce de que Bolivia se fundamenta en una lógica de pluralidad, nos referimos en un plano cultural y social, así como también un pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro de un supuesto proceso integrador, que bien sabemos que desde la Constitución del 2009 se ha avanzado en todo menos en un esquema de integración. Es innegable la separación o la ruptura existente todavía entre lo que denota un estado, el Estado en sí y el Estado denominado plurinacional bajo los esquemas autonómicos que debieran que supuestamente debieran irse construyendo o verificando con el paso de los años, circunstancia que hasta la fecha todavía no se ha propiciado al 100%. Esa es la radiografía del Estado boliviano acorde al mandato constitucional. Una radiografía que bien sabemos todavía no es completa, no responde a todas las singularidades o particularidades de lo que denota nuestra realidad republicana, nuestra realidad política, económica y jurídica, por mencionar algunas, y que todavía connota varias consideraciones a tomar en cuenta. Siguiendo con este mismo precepto del mandato constitucional, recordaremos precisamente esta salvedad de que la sociedad políticamente organizada es capaz o tiene que ser capaz de imponer una autoridad y esa autoridad está más ligada al ejercicio de la ley. Bajo ese precepto, entonces, el transitar de estas formas de gobierno o formas de Estado también va a tener repercusión a las denominadas formas de gobierno, como vamos a ver precisamente
a continuación. Entendiendo que el gobierno se constituye en aquel órgano ejecutor de las decisiones emanadas por la autoridad o que contemplan precisamente la presencia de la autoridad o el reconocimiento de esta. Eso nos lleva a reconocer mínimamente dos formas de gobierno, de las cuales luego se derivarán otras formas específicas. Las formas de gobierno constitucional, basadas en el mandato de la Constitución y que no resultan atentatorias a los principios y normas definidas en el mandato normativo, sobre todo de la Constitución, y eventualmente los denominados gobiernos de facto, ¿no? Es interesante cómo se pone de manifiesto este último punto, porque con el advenimiento nuevamente del MAS al poder, se ha armado una posición o una postura de señalar que el periodo de Yanine Áñez hubiera correspondido a un gobierno de facto y no a un gobierno constitucional. Si nosotros entendemos aquella consideración en toda su dimensión, esta responde sobre todo a la necesidad de la construcción de una posverdad, como diría Andrés Gómez Vera, uno de los periodistas que analiza precisamente este aspecto, bajo el entendido de que la transición que se hubiera propiciado por la renuncia de Morales el año pasado hubiera sido más resultado de un golpe de Estado, tesis que es manejada precisamente por el MAS, a diferencia de lo que significó una renuncia motivada por el fraude o el grosero fraude electoral que se propició el año pasado y que en gran medida dio lugar al gobierno de transición de carácter constitucional de la senadora Yanine Áñez, luego de la renuncia efectuada o propiciada por Adriana Salvatierra como presidenta del Senado, así como también la renuncia del primer vicepresidente, dando lugar a que la segunda vicepresidenta, en este caso Yanine Áñez, sea quien asuma la condición de presidenta de transición. Entonces, este factor o esta consideración es la que debemos tomar en cuenta respecto precisamente a las circunstancias que connota o las circunstancias que denota el ejercicio de un gobierno de facto a diferencia de un gobierno constitucional. Los gobiernos de facto se caracterizan por ser gobiernos dictatoriales, gobiernos que llegan a ejercitarse por medio de la fuerza, por medio de la violencia, comúnmente motivados ya sea por un alzamiento armado, sea Fuerzas Armadas o policía, o eventualmente grupos irregulares que toman o capturan el poder, y en base a dicha captura del poder, el ejercicio posterior de este. A diferencia del gobierno constitucional que se fundamenta o se garantiza en el mandato de la norma o en el mandato de la Constitución. Bajo ese esquema, entonces, denotará, sobre todo cuando hablamos de un gobierno de carácter constitucional, que efectivamente se vincule a la idea de democracia, bajo la premisa de que la democracia debe ser entendida como aquella forma de organización de grupos de personas donde lo predominante o el aspecto característico de esta forma de organización es de que la titularidad del poder radica en la totalidad de los miembros de tal organización o del Estado en suma, haciendo que la toma de decisiones responde más a una voluntad colectiva de los miembros del grupo que una voluntad individual o la voluntad de un pequeño grupo. Esta forma de organización en la que se justifica sobre todo o se justifican los estados modernos responde a que la toma de decisiones colectivas sean adoptadas a través de los medios de representación del pueblo, a través de una participación indirecta o, en su caso, una participación directa. Eso nos lleva precisamente a reconocer diferentes formas de democracia que pueden estar presentes en una organización política llamada Estado y que le confieren legitimidad ya sea al pueblo soberano o a sus representantes. Esto ha dado lugar también a que reconozcamos tipos y sistemas políticos que van acorde a los sistemas de gobierno. Hay tres en particular que se reconocen.
los sistemas políticos de David Apter, los sistemas políticos planteados por Duverger y los sistemas políticos señalados por Samuel Huntington, ¿no? Cada uno de ellos respondiendo a una época determinada y obviamente al reconocimiento de validez que se adopta bajo ese criterio. En el caso de los sistemas políticos manifestados por David Apter, se menciona un cruce de variables entre las normas y la conducta de la propia autoridad. Entendiendo que si las normas se van a concentrar más en un tipo de valor consumatorio respecto al comportamiento de la propia población con relación a una autoridad jerárquica o una autoridad piramidal, hablaremos de sistemas de movilización o sistemas teocráticos. En el caso de los sistemas de movilización, se caracterizan porque van más ligados a la idea de un valor consumatorio, ¿no? El alcanzar un ideal de justicia o de libertad o el criterio predominante sobre algún aspecto relacionado a derechos y obligaciones. Y una autoridad que vaya aparejada a tal condición bajo un esquema jerárquico de reconocimiento de diferentes niveles. A diferencia de un sistema piramidal que se caracteriza por ser un sistema teocrático muy cercano o muy parecido a las monarquías, tanto las monarquías constitucionales como las monarquías del medioevo, donde no se reconocen niveles de jerarquización o niveles de toma de decisiones, sino que todos estos se concentran en la cúspide de la pirámide, ¿no? Por eso se denomina un sistema piramidal o sistema teocrático, que además trata de reflejar esta suerte de reconocimiento de divinidad. Si nosotros miramos al pasado reciente de nuestro país, en el 2005 sobre todo, este sistema teocrático cobra relevancia a través de esa ceremonia que también se fue replicando cada 5 años de investidura de mando, en la cual Morales en su momento y ahora Arce no solo vinculan a un esquema formal de ejercicio de autoridad, el esquema jerárquico que todos conocemos, sino también la salvedad de un esquema teocrático o piramidal, a través de la famosa investidura de mando, en la que una mauta indígena o un grupo de amautas indígenas le confieren la calidad o la condición de gobernante y que va a regir la vida en la sociedad, o que va a regir todas las reglas, inclusive de la cosmovisión, como diría Choquehuanca, o de nuestra percepción de la realidad que se puede prever a través de dicha conducción, replicando eventualmente un sistema teocrático, porque si nos damos cuenta, esa famosa ceremonia de investidura de mando lo que hace es replicar eventualmente las ceremonias de investidura de la monarquía, que irónicamente resulta totalmente contraria al discurso socialista o el discurso que es manejado por el gobierno actual, así como también el gobierno anterior de Morales. Pequeñas ironías de la vida. Mientras que en el otro cruce de variables entre normas y autoridad, pero desde un enfoque de valor instrumental a un plano pragmático, lo que predomina en un sistema de autoridad jerárquica es un sistema burocrático, ¿no? Con la presencia de servidores públicos que vayan a dar lugar o que permitan el desarrollo de las propias operaciones de la administración pública, entendiendo que la burocracia per se no es mala, pero una burocracia mal pensada, una burocracia mal estructurada, resulta ser bastante conflictiva y poco provechosa para los intereses de la población o los intereses del propio Estado. A diferencia de un sistema de conciliación, donde lo que se busca es tratar de encontrar un punto de equilibrio entre la norma y el ejercicio de la autoridad, bajo la premisa de que eventualmente la autoridad no se encuentra 100% ligada a el cumplimiento de lo previsto en la norma, porque eventualmente puede cambiarla en base a su conveniencia. Circunstancia que bien sabemos pues es bastante preocupante o que da lugar a consideraciones negativas, que son precisamente las que se han establecido en nuestro país, a pesar de que en teoría buscan un sistema de conciliación.
Según Duverger, los sistemas políticos emergentes de nuestra consideración de la democracia, el principal factor analizado por este autor, van ligados más ya sea a nuestra ideología liberal, socialista, autoritaria o capitalista. Si el Estado se apega más a un esquema liberal y también de corte socialista, la democracia resultante suele ser una democracia también de orden socialista, donde hay una suerte de predominio liberal, pero sin dejar de lado un sistema social, como el que denotamos en nuestro país con el constitucionalismo social del año 1938. A diferencia de un sistema liberal que tenga mayor influencia de un sistema capitalista que derivará en una forma de democracia también de corte liberal, ¿no? Donde la previsión de la economía de mercado o la libre oferta y demanda es la que se imponga por sobre otros aspectos. En el otro cruce de variables que hace Duverger, hace mención al sistema socialista cruzado con un sistema autoritario, lo propio al sistema liberal cruzado con o al sistema autoritario cruzado con un sistema capitalista. Como resultado de este cruce, puede evidenciarse en el primer espectro o en el primer ámbito una dictadura socialista, que es, por ejemplo, la que podemos identificar en el esquema cubano y eventualmente en el esquema venezolano. Y en el sistema autoritario cruzado con el sistema capitalista, ubicamos un régimen autoritario de carácter capitalista, que es el que podemos identificar o el que podemos apreciar en el ámbito de lo que acontece en la realidad de China u otros países del orden asiático. Después también se hace alusión a los sistemas políticos enunciados por Samuel Huntington en su libro célebre o en su obra célebre El choque de civilizaciones. Las variables que toma en cuenta Huntington para la identificación de los sistemas políticos y por lo tanto las formas de gobiernos resultantes parten de la premisa de una participación política con relación a la institucionalización o participación, entendiendo que desde el enfoque de una participación política de la población o de la ciudadanía, hablamos de tres niveles. Una baja participación, que es lo tradicional, dejamos en manos de nuestras autoridades que tomen todas las decisiones. Una participación media, que involucraría un sistema transicional o un sistema de transición, y una participación alta bajo un esquema moderno, ¿no? En el sentido de que la población pretende cada vez mayor presencia en la toma de decisiones gubernamentales o por lo menos en aquellas decisiones que van a afectar directa o indirectamente a sus intereses. Bajo esa lógica, cuando cruzamos esta forma de participación con un grado de institucionalización alta bajo un esquema cívico, vemos que el resultado de un sistema político derivará en un parámetro orgánico donde un pequeño grupo de poder es el que ejercita la toma de decisiones, a diferencia de un sistema progresista que ya permite una participación mayor de parte de la sociedad o de parte de la población para llegar también a un esquema de participación absoluta, ¿no? Bajo una suerte de sistema político con una participación moderna o una participación política alta de parte de la población que derivará en esquemas de democracia directa, referéndum, cabildo y otras formas de expresión de democracia directa. A diferencia de una relación institucionalización-participación de carácter bajo o baja, en la que el Estado no habilita las instancias o los niveles de coordinación con la población, a pesar de que ésta buscare tener mayor presencia o buscare tener mayor vínculo con la toma de decisiones, y que lamentablemente ésta sea pues de alguna manera relegada. Esto denota, por ejemplo, que la relación de institucionalización-participación puede concentrarse en un sistema oligárquico
donde son pequeños grupos de poder los que asumen la conducción del Estado en la toma de decisiones. También una institucionalización pobre, pero con una presencia alta de la población en la toma de decisiones, lo que nos lleva a sistemas radicales y, lo que fuere peor, un sistema de masas, ¿no? Donde la población o la política de las calles se impone por encima de una institucionalidad apropiada que sí permita un punto de equilibrio racional. En todo caso, el esquema que impere en cualquier país debiera ser más tendiente a una relación de variables que nos permita derivar en un sistema político mínimamente orgánico, mejor si es progresista, y que en todo caso deseable, de que alcanzaría un criterio de participación apropiada o equilibrada. Lamentablemente, casi ningún país puede situarse en un esquema único o invariable, ya que muchas veces lo que tenemos es una mezcla entre un sistema de organización progresista, oligárquica, orgánica y eventualmente de masas, o una mezcla prácticamente de todas las facetas o formas de organización política en un país. Esto lleva precisamente a discutir sobre los esquemas de democracia, ya que en un sentido amplio, la democracia involucra una forma de convivencia, una forma de alcanzar una suerte de equilibrio entre mayorías y minorías, donde los miembros de una población son libres e iguales en relación a los parámetros sociales que establecen diferentes mecanismos contractuales o de vida en sociedad, ¿no? Para una convivencia pacífica o una convivencia armónica. Razón por la cual resulta importante identificar en qué forma o estilo de democracia nos encontramos, existiendo las formas de democracia directa, democracia semidirecta o democracia indirecta o representativa, donde el pueblo delega su soberanía a sus representantes. En el caso boliviano, vemos más una incidencia mayor en la denominada democracia indirecta o representativa. Es por eso que terminamos eligiendo a nuestros asambleístas nacionales, departamentales y de la misma forma a nuestros concejales en un nivel municipal o para una instancia municipal. Sin dejar de lado ejercicios de democracia semidirecta que también se encuentran reflejados o reconocidos en el mandato constitucional, y una pequeña faceta de democracia directa. ¿Por qué digo pequeña? Porque si bien se reconoce en lo que concierne a la determinación constitucional la posibilidad de un ejercicio de democracia directa, esta en muchos casos se ve severamente condicionada o limitada, razón por la cual no se llega a efectivizar en un plano formal. Tampoco se desconoce al 100%. Tal es el caso, por ejemplo, de las resoluciones de cabildo. Cada vez que hay un cabildo, ya sea en la ciudad de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz o cualquier otra región del país, esas determinaciones no debieran caer en saco roto, no debieran ser desestimadas por la autoridad vigente, porque tienen cierto grado de validez al denotarse un ejercicio de democracia directa para la expresión de la voluntad de la población. Lo malo es de que nuestra democracia directa pues se efectiviza en una suerte de mezcla o equilibrio entre la democracia semidirecta y la democracia indirecta, bajo el entendido de que tarde o temprano tendrá que materializarse en las competencias ejercitadas por asambleístas o por nuestros representantes. Eso da lugar a que podamos hablar de un gobierno democrático, donde precisamente los elegidos para gobernar resultan de la determinación o voluntad de los gobernados, a través de elecciones pluralistas, libres y también informadas, que se someten a un ordenamiento jurídico que limita el poder del gobernante, respetando la vigencia de los derechos humanos y la condición plural de la población. Bajo esa lógica, entonces, denota
que los gobiernos democráticos o los gobiernos democráticamente elegidos o establecidos deban responder a un lineamiento o un ordenamiento jurídico que determine con precisión el alcance de sus propias actuaciones, porque si no, irá en contra del propio concepto de un gobierno democrático. En el caso boliviano, en el caso boliviano, el artículo 11 de la Constitución Política del Estado es la que determina o la que establece cómo se ejercita la democracia, entendiendo que en nuestro país conocemos un ejercicio de democracia directa y participativa a través del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa, ¿no?, como formas reconocidas en nuestra Constitución para el ejercicio de una democracia directa, que permita una participación más activa o una participación más alta de parte de la población. Siguiendo el concepto de Huntington, dicha determinación estaría más aparejada a la idea de un sistema político progresista o un sistema político de participación, ya que está incrementando las formas o mecanismos de las cuales disponemos como población para participar en la toma de decisiones dentro de la conducción del Estado, ¿no?, siempre y cuando se respete el resultado de dichas formas de expresión de la población. Luego también reconocemos una democracia representativa por medio de la elección de representantes derivados del voto universal, directo y secreto conforme a la legislación vigente. En este caso, tanto el mandato constitucional como la ley del órgano electoral, ¿no?, que determina el procedimiento para que la representación pueda ser efectiva. Y también reconoce una forma de democracia comunitaria, que es efectivizada por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes basadas en usos y costumbres correspondientes a pueblos indígenas originario campesinos. De esta manera se tiene que para el caso de los asambleístas indígenas, cada representación de pueblo indígena tenga la facultad de definir, no mediante el voto, como corresponde a las otras formas de autoridad, sino en base a sus propios usos y costumbres, que pueden estar circunscritos a las decisiones de un comité o consejo de ancianos, o de un cacique, o de cualquier forma de organización indígena originaria campesina que se efectivice por parte de dichos pueblos indígenas. Si tomamos todos estos factores en mente y los tomamos en cuenta, hablaremos de la construcción de una sociedad democrática, donde obviamente la prevalencia de un gobierno democrático es la que pone la nota característica, en el sentido de que la norma que va a cumplirse involucra el reconocimiento de derechos y deberes, además de los requisitos ineludibles para una convivencia pacífica y armónica. El advenimiento, por ejemplo, entonces, de un gobierno de facto o un gobierno dictatorial va en contra del reconocimiento de dichos derechos y deberes, tanto de la población como de la propia autoridad, bajo el entendido de que su conducta siempre debe ir aparejada a el respeto y reconocimiento de las previsiones normativas. Esto dará lugar precisamente al concepto de Estado de Derecho, bajo el reconocimiento de que los derechos y libertades nos amparan, tanto en nuestra condición de habitantes o parte de la población, como también en nuestra consideración como autoridades en sí mismas. Esta comprensión de lo que es el Estado de Derecho denota sobre todo la sujeción por parte de la autoridad a un mandato normativo derivado de la Constitución y desarrollado por otras disposiciones legales en vigencia. Por eso es que podemos hablar del Estado de Derecho bajo dos conceptos, en su sentido formal y en su sentido informal. Bajo un esquema formal, un Estado de Derecho
es aquel en el cual la ley o la norma viene a ser el instrumento preferente para guiar la conducta del ser humano o la conducta de las personas, más allá de las consideraciones ético-morales que pudiera hacerse al respecto. Para que esto fuere efectivo, el Estado de Derecho bajo un esquema o sentido formal tiene que fundamentarse en el hecho de que la norma o su forma de expresión, el derecho, sea el principal instrumento de gobierno, bajo el entendido de que ni la población ni las autoridades debieran actuar en contra del mandato normativo. Razón por la cual reconocemos que la ley es el único instrumento capaz de guiar la conducta humana. Reitero, más allá de la consideración ética o de la consideración de carácter moral. Y también que los poderes, se refiere a los poderes del Estado, tanto el ejecutivo, legislativo, judicial, además del electoral, interpreten y apliquen la ley de forma congruente, que no vaya a sobrepasar una condición o una consideración de sentido formal. A diferencia del Estado de Derecho bajo una comprensión de un sentido material, donde el vínculo a la observación de las leyes resulta inútil o resulta ineficaz si con este no se pudiera garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, razón por la cual estaríamos ante, en realidad, un Estado de Derecho de carácter aparente, ya que en el sentido material no se estarían respetando los derechos y libertades de la población o del conjunto del Estado. Para que los elementos, por lo tanto, formales del Estado de Derecho se desarrollen de manera ampliada respecto a los elementos materiales, respecto a lo que es la población y el territorio, se logra a través de la adopción de normas que protejan los derechos fundamentales, sobre todo en lo concerniente al ejercicio de uno de los elementos integradores del Estado, el poder. Ya que si el poder no se restringe, no se limita bajo la determinación de la aplicación normativa, esto puede derivar en una conducta totalitaria, en una conducta dictatorial y atentatoria, por ende, de los derechos y deberes previstos en la norma. Circunstancia que bien sabemos no deberá propiciarse. Y si se propicia o se cumple, pues implica una afectación del concepto de Estado de Derecho en un sentido material. Como conclusión, vemos que todos estos factores o todas estas consideraciones que adoptamos respecto a derechos y deberes se encuentran manifestados como parte integral o como parte esencial de nuestra comprensión del derecho constitucional, que se fundamenta sobre todo en el estudio de la Constitución Política del Estado como norma base, como norma fundamental, que termina identificando los elementos en los cuales se sustenta la organización de la sociedad y que se devuelve a un escenario de sujeción de la norma, ¿no?, para poder llegar a un parámetro de Estado de Derecho. El mandato constitucional, por lo tanto, que resulta de una suerte de adopción normativa de los diferentes criterios que rigen al Estado, es el que debe imponerse o el que debe determinarse para beneficio de toda la población. Cuando no ocurra aquello, pues sencillamente todo este esquema que verificábamos como parte del derecho constitucional, desde la propia estructura del Estado, la función o el desarrollo de labores del gobierno y la posición asumida por la población bajo el concepto de Estado de Derecho, se va a ver severamente subvertido o modificado, y en gran medida dará lugar al reconocimiento de los esquemas totalitarios, despóticos o tiránicos. De ahí la incidencia o la importancia del reconocimiento de la ley como parámetro fundamental. Caso contrario, pues entraríamos a un escenario de dictadura. Precisamente para poder complementar este aspecto
relacionado a el Estado de Derecho y su circunstancia ajena o la circunstancia pues contraria, hablemos de dictadura. Y para ello lo que vamos a hacer, tomando atención a la cantidad de estudiantes que tenemos en este momento en sala, tenemos 23 estudiantes, vamos a dividir el curso en 4 salas, donde les voy a pedir que puedan ustedes conversar o dialogar o debatir qué implica para ustedes un criterio de dictadura o qué es el que eventualmente un país se encuentre sujeto a una dictadura o que involucraría. El resultado de ese debate o el resultado de ese análisis me gustaría que lo puedan subir como una suerte de consenso a plataforma. Yo les voy a habilitar el enlace para que puedan hacerlo y de esa manera culminaríamos la sesión programada para el día de hoy. Tomando en cuenta que son las 18:23, tenemos casi 18:24, tenemos todavía unos prácticamente 26 minutos de clase todavía que podemos utilizar para el debate de qué consideran ustedes implicaría una dictadura y bajo qué circunstancias o qué situaciones podrían propiciarse dentro de la sociedad cuando se encuentra bajo un esquema de esta naturaleza. Voy a organizar entonces, por favor, las salas divididas para que podamos trabajar en ese sentido. Y para favorecer que haya una participación más activa, se va a conformar las salas de forma aleatoria. Estoy creando ya las salas, ya han sido asignados. Les pediría por favor que en el mensaje que reciben para poder sumarse a alguna de las salas puedan ingresar a estas y proceder a la valoración solicitada. ¿Qué implica que una sociedad se encuentre bajo un esquema de dictadura? Una vez que terminen dicha valoración, pues ya procederemos a finalizar la sesión de clase y podrán hasta el día de mañana presentar una suerte de posición de grupo o posición final con relación a este aspecto. Vayan ingresando por favor a las salas divididas. No sé si antes ya trabajaron con esta forma de salas, sobre todo para que les pueda dar los minutos correspondientes para dicho trabajo. Ya están todas las salas abiertas, pueden ir ingresando por favor y si necesitan algún tipo de aclaración o que les explique algún aspecto adicional, me piden que ingrese a su sala.